vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer y decidiendo solo el interés. ¿Dónde queda la justicia y la venganza? ¿Dónde quedan el castigo y la razón? ¿Por qué callas tú, Señor, y nos olvidas? ¿Cómo puedes permitir tanto dolor? Muy buenas tardes, un saludo muy cordial para todos nuestros amigos. De verdad que qué bendición un miércoles más estar aquí en la 930 Radio Costa Rica a través de esta radioemisora que Dios ha puesto para que nosotros podamos expandir la luz del Evangelio, las buenas nuevas de salvación, la pronta venida de Cristo. Maranata, el Señor casi que está a las puertas y viene. Así que de verdad, bienvenido mi amigo, mi nombre es Freddy Peña, este es Los Enigmas de los Tiempos. Y estamos dándole seguimiento a un tema preciosísimo con respecto a la profecía para hacer un anuncio comercial, que es bueno, porque aunque el comercio que tenemos es espiritual, pero sí, en eso se nos va todo lo que vale su vida eterna y la mía. Pueden visitar nuestra página en Facebook y también los pueden buscar en nuestros canales de YouTube con el nombre Los Enigmas de los Tiempos CR. Gracias para todos nuestros hermanos que se conectan con nosotros en los diferentes medios y que nos llaman al 86629553 y por todas las consultas que ustedes y las personas que muy gentilmente pues comentan también hacen, se les agradece. Vamos a empezar de la mejor forma porque el tema que tenemos hoy es un tema preciosísimo. Alguna gente me ha dicho que qué bueno que toque esas cosas con respecto a la función y el papel que muchas veces tan importantísimo ha tenido la mujer dentro de la historia, pero que a veces no entendemos por qué es que pasan ciertas cosas o por qué la Biblia a veces se le puede dar o se le quiere decir que es un contexto machista, pero bueno, ahí vamos a tratar de ver algunas cosas que tienen que ver con la profecía y que nos indican a nosotros que las mujeres tenían un papel o tuvieron un papel importantísimo dentro del contexto profético y se menciona bíblicamente con nombre, apellido, en tiempo, espacio y con la referencia bíblica necesaria. Pero no podemos hacer esto antes de empezar con la guianza del Espíritu Santo y vamos a solicitarla. Padre amado que estás en las alturas de los cielos, Señor, en esta tarde tan hermosa que tú nos concedes el privilegio, el don de la vida, Señor, y el poder estar aquí a través de este medio tan hermoso, Señor, la 930, en las diferentes partes de Costa Rica y el mundo entero a través del internet. Pedimos, oh Señor, Padre, que pongas un carbón encendido en mi boca, Señor, y que abra las vías del entendimiento, tanto mías como de todos los amigos y hermanos que en los diferentes lugares están escuchando este programa, para que podamos ser alumbrados, Señor, con la luz del Evangelio y que Cristo nazca en nuestros corazones, oh Señor. Gracias. Te lo pedimos, Señor, porque sabemos que no tenemos la capacidad, Dios, en nuestra mente para poder entender, pero solamente tu Santo Espíritu dice tu palabra que nos lleva a toda verdad. Te lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, saludos para todos nuestros amigos que se comunican con nosotros, para nuestro hermano Maynor, para su esposita, la hermana Rosibel, que Dios me les bendiga, allá en San Isidro de Heredia, para ellos un saludo, para sus hijas, para sus nietas, también para nuestra hermana Rita Chini, allá en la iglesia de Mapa, qué bendición, nuestra hermana Rita Chini, también a Lucy Chini allá en Estados Unidos, que Dios les guarde y les bendiga grandemente a toda la congregación allá, a nuestro hermano Derby, que nos escucha en las aldeas SOS en Cartago también. Gracias, hermano Derby, siempre por su cariño, por su sintonía también y por sus comentarios. Que Dios me le bendiga.
Bueno, y un montón de gente más linda también que hemos podido conversar en esta semana, como Margarita, saludos para ella, para su hermano, para su esposo, perdón, y para su hijo Santi, que Dios me les bendiga, hermana Margarita, y gracias, y aquí los estamos esperando. Bueno, damos comienzo a este tema porque ha venido preguntando alguna gente con respecto a la profecía, y como hemos hablado y se ha dicho que han nacido muchas, y muchos también, ¿no? No tanto muchas, sino muchos falsos profetas, y que han confundido algunas cuestiones de culto y alabanza a Dios que se da dentro y algunas cosas fuera del templo, ¿verdad? Pero que se han venido distorsionando y se han venido enredando y se han querido dar como término de profecía. Esto es un acote al programa, ¿verdad? Porque por si usted no ha estado siguiendo los temas, hemos venido desarrollando el tema con respecto a qué es la palabra profética, a quién fue dada, para qué fue dada, dónde se inició, cuál es la falsa profecía que existe, y bueno, en sí el término todo en el contexto espiritual y también gramático, qué significaba. Vamos a llegar a un tema especialísimo el día de hoy, y se llama profetizas bíblicas. Eso exactamente, gracias a los hermanos que están ahí en Controles Master. Vemos por lo menos que la Biblia nos da una referencia muy exacta de que sí existieron mujeres, claro que sí que tenían, y que hay mujeres hasta el día de hoy, lo vamos a ver con el versículo que ahorita vamos a leer, que hasta el día de hoy van a tener el don profético y que Dios les va a permitir hablar de la profecía. Ahora, lo que sí estudiamos la semana pasada claramente es que la profecía está basada en la misma palabra bíblica. Fuera de los profetas, y vemos el versículo ahorita referente, no hay absolutamente ninguna otra luz nueva que se haya dado. Solamente se alumbra con mayor fuerza las profecías para nuestros tiempos, porque es una promesa también que se está dando en Apocalipsis capítulo 18, donde dice que el mensaje final va a alumbrar, dice, la tierra en gran manera, y ahí es donde se va a dar la cosecha final y Cristo va a venir por su iglesia. El versículo referente para empezar este tema lo analizamos también la semana pasada, pero lo quise poner ahí porque es muy puntual y habla con respecto al don de la profecía y quiénes y cuáles y en dónde y cuándo se van a hacer y cómo. Y después de esto, nos dice el profeta Joel 2:28, y después de esto derramaré mi espíritu, dice, sobre toda carne, dice, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. En paréntesis, tenemos que tener bien claro que el don de la profecía nunca ha sido exclusivo para los hombres. Y lo voy a enseñar hoy para que nos demos cuenta que la primer profetisa que hubo dentro del contexto bíblico fue una mujer. Lo que pasa es que ocurrió algo en ese acontecimiento histórico, y quiero que entiendan esto, porque al igual como el hombre, la tierra fue pues obviamente maldita por el hombre, y tenemos que trabajar con el sudor de nuestra frente y un montón de cosas. Hubo algo que ocurrió con la mujer también y su debida retribución por la falta y el pecado. Y en el asunto del ministerio profético es interesantísimo que a la primer persona que Dios llamó a profetizar dentro del contexto bíblico fue a una mujer. Pues vamos a ver entonces, y nos damos cuenta a través de este versículo, que dice que en los últimos tiempos nuestros hijos e hijas, dice que profetizarán. O sea que no es un don, ni ha sido, ni nunca será un don exclusivo de los hombres. Como me ha tocado conversar con algunas personas, honestamente, cristianas y de algunas otras denominaciones, adventistas y de otras denominaciones, en las que han pensado o han insinuado en alguna forma de que el don profético es única y exclusivamente para el hombre dentro del contexto bíblico, pero no. Miren qué interesante cómo aprendimos en esta semana haciendo este estudio. Digo aprendimos porque yo aprendí montones, mi familia también, y obviamente pues aquí estamos aprendiendo hoy por hoy juntos. Review de la semana pasada rápidamente. Estuvimos analizando y explicamos claramente, gracias a una pregunta de nuestra hermana Rita, y bendiciones por ella, ¿verdad? Y por toda la gente linda de la iglesia Mapa, con respecto a que habían habido unas manifestaciones que se daban y que si
eso sí existía, claro que sí. Vimos algunas manifestaciones que se daban, bueno, como personas que han caído, que dijeron que cayeron, personas que tenían una risa santa, algunas manifestaciones en forma personal que el Espíritu Santo reparte y trabaja cada quien, pero entendimos claramente, perdón, que fue la separación que hicimos entre lo que era el don de lenguas y el don de profecía. Y Pablo, muy referentemente en el capítulo 14 de 1 Corintios, nos indica claramente y separa claramente las dos porque ya había tergiversación con respecto a eso. Y nos indicaba que los hermanos, nos decía, hermanos, no seáis niños en vuestra forma de pensar, sino que sean niños para lo maduro, porque para en el modo de pensar, sean maduros, perdón, porque las lenguas dijo que eran para los incrédulos, lo vimos la semana pasada, esto es un repaso, y la profecía era para los que eran creyentes. Entonces nos indicó la diferencia y decía que cuando una persona llegaba a una iglesia y veía todo el mundo hablando en lenguas y explicaba, como en la imagen que viene a continuación, explicaba que Pablo que si no se hacía en orden entre uno a los más tres, los sumo tres y en orden, y que si no había interpretación debían de callarse en la iglesia porque la gente podía decir que usted estaba loco o que la congregación estaba loca, pero que la gente que profetizaba dice que no, que si llegaba un incrédulo, y si por favor me ponen la imagen que sigue, les agradezco, que si llegaba un incrédulo, gracias, y los veía profetizando, más bien eran convencidos y por todos era juzgado. ¿Por qué? Porque era algo entendible. Entonces, decían, para el review, ¿verdad? Porque casi que vimos solamente ese tema para hacer ya la separación de una vez por todas de lo que era profecía y don de lenguas, y que no siempre, como la consulta de una familia que llegó ahí, hacernos la consulta de que si siempre que se hablaba en lenguas eran profecías lo que le decían. Yo le decía, y lo vimos la semana pasada, que el don de lenguas es de una alabanza personal y que edifica única y exclusivamente a la persona que está teniendo el don y la manifestación de las lenguas. Entonces dice, si habla alguno en lenguas extrañas, sea esto por dos o más a tres y uno por uno, y si no, calles en iglesia. Pero podéis todos profetizar, todos uno por uno, para que todos aprendan y para que todos sean exhortados. O entonces la profecía nos dice que era, o lo vimos la semana pasada, que era para aprender, la profecía para aprender y para que fuéramos exhortados. Y llegamos a la conclusión también importantísimo de 1 Corintios 14, 32, de que los espíritus de los que profetizaren, decía Pablo claramente, todo aquel que en la iglesia de Dios profetizare tiene que estar sujeto a los profetas. Esto es, como se los puse ahí a la par en la imagen, esto es a lo que está escrito dentro de los 66 libros que existen dentro del canon bíblico. Tenemos que entender que no se puede, y por ahí creo que fuimos bien enfáticos y claros, y el tema quedó bastante claro, por lo menos gracias a toda la gente que nos hizo el comentario y pudo escuchar los programas, y que les quedó claro, gracias también por sus comentarios, y esa es toda la gloria para el Señor. Vimos también, y aquí fue donde quedamos, de que los hermanos tienen, o nosotros, amigos, tenemos que probar cualquier persona que pretenda estar siendo inspirada por el Espíritu Santo, y tenemos que someterlo todo a prueba, como nos dice primera de Juan 4:1. Esto significa, amigo y hermano, de que hay espíritus, y lo vamos a ver, o hay personas que se mueven espíritu de profecía falsa y que a veces tergiversan la palabra de Dios a conveniencia. La semana pasada vimos que era por interés propio, por halagar, todo lo que nos decía Zacarías, todo lo que nos decía Malaquías. Esto es simplemente un repaso. Deuteronomio 18 nos indicó que las personas que hacían eso eran dignas de muerte. Y lo dije la semana pasada y lo vuelvo a decir hoy. Usted y yo que predicamos las Sagradas Escrituras y que tocamos temas de profecía, tenemos que tener mucho cuidado
de lo que estamos enseñando y cómo lo estamos enseñando. Y que siempre tenga un sostén bíblico, porque si no, mi amigo, mi hermano dice que eran muertos todos aquellos que tenían la presunción de hablar palabra en nombre de Jehová, y a quien Jehová no le hubiere mandado hablar, que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta moriría. ¿Cómo conoceremos la palabra de Jehová que nos ha hablado? Leímos y estudiamos a través del contexto bíblico de que la única forma era a través de estudiar las mismas profecías, y que si eran concordantes con la palabra de Dios y se llegaban a cumplir, pues gloria a Dios, porque así eran. Pero que los profetas escritos ya estaban. Todo lo que hoy día debemos de predicar nosotros, amigos y hermanos, tiene que estar basado en el contexto bíblico, porque ya no hay un nuevo profeta inspirado por Dios. Gente que tiene nueva luz acerca de las profecías ya escritas, gloria a Dios, pero eso es muy lejano de la verdad. Es la misma luz, solo que se aumenta, amén. Es la persona es iluminada, pero con la misma palabra divina. No se puede salir uno del contexto profético. Eso es lo que hacen los falsos profetas, y esos vimos las características la semana pasada, y por ahí ya nos fuimos quedando. Ok, vimos que había un espíritu también falso. Primera Samuel 28:8. Voy un poquito así rápido porque quiero llegar a lo de las mujeres para que podamos entender. Primera Samuel 28:8 nos decía a nosotros que estos falsos profetas que vienen halagüeños y todo lo que estudiamos podían no ser inspirados por el Espíritu Santo. Dos versículos muy referentes en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo 3, que estudiamos como repaso, donde decía en 1 Samuel 28:8 que había consultado a la divina de Endor. ¿Era una qué? Perdón, recordemos, la Biblia dice que era una divina. Y dice la Biblia en el contexto de Ezequiel y Jeremías que todos aquellos que dicen mentira de Dios y que predican paz mintiendo, se convierten en adivinos y hechiceros. Ahí les tengo en esta imagen los versículos por si usted no estuvo en clases. Gloria a Dios por eso, qué bendición. La semana pasada tenemos la facultad de tener ahora la tecnología y todas las plataformas que la 930 Radio Costa Rica nos da, para que usted revise el programa y para que busque Ezequiel 13 y para que busque también Jeremías 27 y se dé cuenta que esos profetas que falseaban la verdad, que decían paz, se les conoce dentro del contexto bíblico como personas que manejan un espíritu de adivinación. No es el Espíritu Santo de Dios. Y aunque así, también lo mencioné que me comprometí a hacer un programa con respecto a lo que eran los portentos, señales, prodigios y milagros falsos, porque eso ocurre, y les voy a adelantar un poquito, porque ustedes se dan cuenta que de todos los portentos que ocurrieron en Egipto, los encantadores y los magos y los adivinos de Egipto los imitaron a todos. Bueno, para que ustedes lo vayan sabiendo. Entonces, si hay un poder de adivinación que se maneja dentro del contexto profecía, que permite muchas veces dar vaticinios o crear vaticinios y engañan. Y esto viene con manifestaciones sobrenaturales, como el caso de la bruja de Endor. Lo estuvimos mencionando la semana pasada y quiero, ahí fue donde quedamos, y quiero puntualizar bien eso, como el caso de la bruja de Endor, que logró traer un espíritu a través, bueno, obviamente a través del espiritismo, ¿verdad? Y la práctica de adivinación, hechicería, a traer un espíritu que se personalizó y tomó la forma del profeta Samuel. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque no todas las manifestaciones que se dan dentro del contexto, cuando se busca profecía, cuando se busca iluminación, habrá muchas cosas engañosas a las que las personas podrán creer porque hay una manifestación sobrenatural, pero que no necesariamente es un espíritu de Dios celestial o es el espíritu de profecía por un vaticinio o por una manifestación extrasensorial, podríamos llamarla así. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Cuando Jesucristo, después de que pasa esto, estamos hablando que esto es de Samuel y de la bruja de Endor y del rey.
fue en el año 1050 aproximadamente antes de Cristo, pero vemos a Jesucristo 1050 años después diciendo esto, en Mateo 7, 21, 23, y nos dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque muchos, ¿cuántos? Poquitos, poquiticos, muy pocos, no, muchos que son la mayoría, muchos que son la mayoría, me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, profecías que se dan, amigos y hermanos, en el nombre de Jehová, que son mentiras, que vienen de adivinos y que no son de él, pero están usando el nombre del Señor. Y vean qué interesante esto. Y en tu nombre hicimos muchos milagros, o sea que además del contexto profético que acompañaba a los falsos maestros o que acompaña en el día de hoy a los falsos maestros, además del contexto profético, viene acompañado un espíritu o viene poder del lado también satánico que les permite hacer señales, prodigios y milagros. Y todo en nombre de Cristo Jesús. Tenemos que entender esto. La falsedad, eso es lo que significa Babilonia, entendámoslo. Babilonia es confusión. Cuando se está hablando de la gran Babilonia en días de hoy, se habla acerca de la confusión dogmática, doctrinal, pero la confusión no puede ser confusión si no trae verdad. No, la confusión, no hay confusión si algo ya es una mentira absoluta. O sea, la confusión es agarrar algo que es verdad y enredarlo para que nos entendamos a buen término, para que usted se traiga una falsedad acompañada de la mentira. Es como el que le dice al chiquito, tome ahora la boquita que ahí va el avión, el avión, el avión, el avión. Tome qué rico, pum, y le da el Gerber, y le da el Gerber, y el chiquito se come el Gerber muy feliz, pero te quiere tomar una medicina y entonces le echa o le dice o agarra el mismo instrumento que da para la cuchara para darle el Gerber, pero en vez del Gerber le da la medicina o el veneno, lo que usted quiera ponerle ahí como una falsedad. Es lo mismo, se emplean métodos que uno o que el enemigo sabe que nosotros ya conocemos y vamos a aceptar. Y dentro de esto, el nombre de Jehová, no siempre el nombre de Jesucristo, no siempre se usa, por lo menos en el caso de nosotros que hemos tenido la oportunidad de tener algunos acercamientos a personas santeras y cuestiones de estos dentro del contexto que hemos trabajado y la experiencia que tuvimos antes de Cristo, y en algunas oraciones en las que se emplean los hechiceros y los santeros, salga el mal y entre el bien, como entró Jesús por Jerusalén, y mencionan cosas bíblicas y a María y a la Virgen y a todo el asunto. Así que no siempre cuando usted, amigo y hermano, y digo esto porque tengo amigos muy apreciados que no son cristianos, que oyen y ven estos programas y que tienen que entender que no siempre que usted visita a ciertas personas que le dicen, que le hablan, que le exponen y que tienen a Dios dentro del contexto y lo meten, no siempre viene del Señor, porque Mateo 7:21, y en esto quise decirles la semana pasada que iba a ser bien referente, pero hasta aquí llegamos, nos indica eso, que profetizan. Ven qué interesante, llegarán ante Dios en el juicio y dirán, Señor, pero en tu nombre echamos fuera, profetizamos primeramente, echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos poquitos, no, muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí. O sea, apártense de mí, hacedores de maldad, no sé ni tengo la menor idea de quiénes son ustedes. Bueno, ¿puede o no puede una mujer profetizar? ¿O puede una mujer ser una profeta? Esto ha levantado revuelo durante mucho tiempo por alguna situación de mala interpretación que ha dado las personas a las escrituras, cuando Pablo es muy referente y dice también en 1 Corintios capítulo 14, continuando los versículos del 14, después de que habla del don de lenguas, habla acerca de las personas que enseñan en la iglesia y dice que la mujer tiene que callar en la iglesia cuando se está enseñando y se está predicando. Por eso es que no existen, y ese es otro tema, y perdónenme si daño la susceptibilidad de las hermanas, ahí sí no existe pastoras, no existen pastoras, existen únicamente pastores. En eso sí hay que ser enfático. Profetas, sí,
Profetas sí existen, claro que sí. Pero pastoras, y discúlpenme, pero también voy a comprometerme a hacer un estudio con respecto a eso, pero pastoras no existen. ¿Qué es lo que la gente ha confundido? O sea, ha confundido lo que Pablo enseña ahí con respecto a el acondicionamiento, a la enseñanza dentro del culto de la iglesia, que es diferente también a la evangelización que se debe hacer. Hay hermanas evangelistas, claro, muy buenas. Les voy a mencionar una en la Biblia, la mujer samaritana, fue la primera que evangelizó todo Samaria. Pueden predicar las mujeres y ese es otro tema. Pero lo de hoy, que si pueden profetizar, amigos y hermanos, vamos a ver qué nos dice la Biblia. Porque en primera instancia nos damos cuenta que los profetas que están mencionados en la Biblia como mayores y como menores, y quiero que me pongan la listita ahí de los profetas mayores y menores, que son los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, los cuatro mayores porque los libros son más grandes, entendámoslo, no es porque tengan mayor importancia. Los profetas menores, que son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Amigos, todos, como ve usted y el símbolo arriba, son hombres. ¿Por qué usted se pone a pensar que todos los profetas que están ahí son hombres? Pues tenemos que estudiar el contexto bíblico para que entendamos por qué estos profetas que se llamaron profetas escritores, y quiero que me pongan, bueno, ahí tienen en la imagen alguien escribiendo. Ellos fueron los que escribieron los libros de la Biblia. Los escribieron, por lo menos lo que fue el canon hebreo con lo que se manejó Cristo y dijo, los profetas y la ley estaba hablando de estos 16 hombres inspirados por el Espíritu Santo. Y todos fueron masculinos. Quiero que pongamos la imagen que sigue para que vayamos entendiendo algo. Y cuando hablo de profetas que escribieron, póngame en eso un paréntesis porque es escribieron. Eso no quiere decir que no hubieran mujeres que profetizaran. Sí, había mujeres que profetizaban y se mencionan algunas en la Biblia, pero escritoras no. Y ahora, ahí que estamos viendo Isaías y que estamos viendo esos profetas, o por lo menos estos dos que están aquí, Amós y Oseas, que fueron los primeros que se puede decir documentados de los libros de los profetas escritores, de los profetas que escribieron un libro. Se llamó el periodo del Antiguo Testamento conocido como el periodo clásico de la profecía. A los profetas después de esta fecha se le conoce como a los profetas escritores. Empieza con Oseas y Amós, que eran contemporáneos en el año 750 antes de Cristo, y mi amigo y hermano, de ahí empiezan a desgranarse todos los otros libros de ya del Nuevo Testamento, porque recuerda que llegamos hasta Malaquías, y después de Malaquías brincamos pues a Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Primera, Segunda de Corintios y todas las cartas paulistas hasta Apocalipsis, que ya Juan escribe en la isla de Patmos después del año 70 después de Cristo. Pero empiezan los escritores en este año. Pero entonces, ¿por qué entonces estamos hablando que una mujer puede ser profeta y que la Biblia dice que hay profetas? Bueno, yo quiero explicarles algo histórico que tal vez ustedes no lo conocen o no lo conocían, pero que la Biblia lo reseña. Y ocurrió con la primera mujer que fue profeta, María, la hermana de Moisés. María, la hermana mujer de Moisés, perdón, que fue la primera mujer que encontramos como profeta dentro del contexto bíblico, escribió escrito este libro por Moisés en el Éxodo, es que uno empieza a mencionarse. Esta mujer vivió en el año aproximado de 1500, entre 1350 antes de Cristo y 1500 años antes de Cristo. O sea, estamos hablando que si el primer profeta escritor, pónganme atención, y siempre digo eso porque la atención es importante para que aprendamos. Si el primer profeta antes de Cristo, escritor, escribió en el 750 y esta mujer era profeta en el 750 años antes de ese primer escritor, ¿qué fue lo que ocurrió? Porque no hay ningún libro escrito por una mujer. Si eran profetas todavía antes que los hombres. Y la primera persona
en el contexto bíblico después de que Dios saca al pueblo de Egipto. La primera persona que es nombrada como sacerdote es Aarón y su familia. Y la primera persona que es nombrada dentro de la Biblia como una profeta es María, la hermana de Moisés. No es que haya sido la primera profecía, porque la primera profecía la encontramos en el primer libro del Génesis, cuando dice que la serpiente iba a ser herida por el hombre, que ella le iba a morder el calcañar, pero que él le iba a estripar la cabeza. Y es la profecía que habla exactamente de lo que ocurre en Apocalipsis capítulo 12 con Jesucristo y el dragón, la serpiente antigua. Tenemos que entender que no fue la primera profecía, pero sí fue la primera profeta de Dios. Y fue una mujer. Ahora, ¿por qué entonces los 750 años después, cuando se empieza a escribir algunos libros proféticos inspirados por el Espíritu Santo, porque ahorita vamos a entender con esta mujer qué fue y por qué Dios y cómo Dios le hablaba a los profetas, por qué fue que no se siguió dentro de la línea, o muy pocas fueron las personas del sexo femenino que ejercieron la profecía? Y pasó algo muy interesante con la hermana de Moisés que nosotros tenemos que entender. Así como cuando la mujer en el Edén tenía exactamente los mismos atributos hechos a imagen y semejanza de Dios, el hombre no podía ni subyugarla, ni ella podía estar encima de él. No había diferencia como este asunto ahora de los poderes de género y esas cosas que son demoníacas. Dios los hizo exactamente igual, varón y hembra los creó a imagen suya y semejanza. Pero el pecado hizo que la maldición en la mujer quedara sujeta al hombre. O sea, eso fue una maldición, tenemos que entenderlos. Hermanas, eso fue una maldición de la desobediencia de Eva. Usted no tiene la culpa, como yo no tengo la culpa de que Adán haya cometido también pecado y haya amado más a Eva antes que a obedecer a Dios y haya comido también la manzana, porque nadie lo obligó, sino que él por puro amor me imagino que tuvo que haberlo hecho y que así tiene que haber sido, no puede haber sido de otra forma, porque era una persona que todavía era pura y que lo que manifestaba era el carácter divino, y el carácter divino era amor. Pero así como Eva falló en el Edén y la mujer quedó sujeta al hombre, así esta mujer María le pasó algo particular. Y vamos a leerlo. Éxodo 15:20. Y María, la profetiza. O sea, se habla que 750 años antes del primer escritor profeta y 500 años antes del primer profeta hombre, que fue Samuel, recordemos. Saúl estaba gobernando, después David, pero en tiempos de Saúl y en tiempos de David habían solamente sacerdotes, y el sacerdote que estaba ahí, recordemos que era un gran alcahueta con sus hijos. Y entonces este hombre había hecho que los cananitas tuvieran al pueblo de Israel, todos los pueblos de Canaán tuvieran al pueblo de Israel subyugado y no podían levantarse de ese oprobio. Entonces, como estaba el sacerdote, y lo explicamos porque Dios hace surgir a los profetas, mal sale el primer profeta, pero esta mujer es declarada profeta 1050 a 1500, 450 años antes del primer profeta hombre. Vean qué interesante, declarado por Dios. ¿Y qué pasa con él? ¿Qué pasa con ella para que la mujer relevante como debía ser en el campo profético? Porque vamos a analizarlo y hoy quiero que ustedes piensen lo que les estoy diciendo y lo analicen, y puede hacer que aprendan algo nuevo y sepan por qué algunas cosas no se dan dentro del campo profético escrito de la Biblia, no de ejercer, por decirlo así, la profesión de profecía. Es un término un poco jocoso y no espero que no lo tomen peyorativo, pero de ejercer como profetiza a escribir un libro de la Biblia. ¿Por qué no pasó? Fue aquí donde lo que ocurrió. Y veámoslo. Y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó el pandero en su mano y salieron todas las mujeres en pos de ella con panderos y con danzas. Amigos, Éxodo 15:20 menciona que ya después de la salida de cruzar el Mar Rojo, había la primer profetisa del pueblo de Israel, había sido María, una mujer, y la primer profetisa mencionada dentro del contexto bíblico, porque a Abraham se le dio
una profecía, y proféticamente se le conoce como el que el Salvador del mundo, porque ofreció a su Hijo en simbolismo de cómo Cristo iba a ofrecer a Jesús por nosotros. Pero eso es un contexto de tipo y antitipo. Dentro del contexto bíblico, amigos y hermanos, la primera persona que se menciona como profeta es una mujer. Dice que ella, es más, es tan importante que nos damos cuenta que en Apocalipsis nos dice a nosotros que cuando estemos en el cielo vamos a cantar, pónganme atención, el canto del Cordero y el canto de Moisés. Este cántico de Moisés es este mismo cántico que hace María y Moisés después de que cruzan el Mar Rojo. María toma el candero y empiezan a cantar el cántico de Moisés, es precioso. En Éxodo 15 usted lo puede leer, pero en Éxodo 15:20 dice que ella inicia y dice que después de que pasan el mar y todo, el pueblo de Israel empieza a caminar y la mujer empieza a fungir como profeta del pueblo de Israel. Pero en un momento dice que Aarón y ella, y en esto quiero ser bien enfático porque Aarón era el sacerdote, el sumo sacerdote nombrado, y la profeta nombrada una mujer era María. Pues los dos empiezan a murmurar. Y quiero que entiendan esto. Y dijeron, pónganme la otra imagen, por favor. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado el Señor, no ha hablado también por nosotros. Marco, y dijeron, porque los dos dijeron. Y Marco, por nosotros, porque los dos dijeron por nosotros. Estaban la profeta y estaba el sumo sacerdote. Y lo oyó el Señor, Números 12:2. Recuerde que hablamos de que los falsos profetas muchas veces tenían presunción y que cuando una persona hablaba cosas que Dios no lo había mandado hablar y decir, se hacía una persona presuntuosa. Ya lo vimos en los versículos referentes y el programa pasado. Pues esta mujer, que fue la primer profeta de Dios, que era la que iba a ser la línea santa del sacerdocio, como lo fueron, y ella la profecía, como fue en ese momento la profeta, y lo fue durante los 40 años en que anduvo eso, hubiera mantenido eso si no hubiera ocurrido la presunción que ella tuvo. Y vean qué interesante, porque el castigo debió haber sido para los dos, pero estudiamos la semana pasada que la línea de los profetas se había corrompido. Y recuerden que Aarón tenía dos hijos que también se habían corrompido, y de hecho las únicas casas que quedaron fue la de Eleazar y la casa de Acarías, creo que fue, bueno, no me recuerdo bien el nombre en este momento del otro hijo, y se los dejo para la próxima, pero solamente dos de sus hijos, Nadab y Abiú, fueron muertos totalmente porque ellos habían cometido pecado y cogían lo gordo, y dice que se acostaban con las mujeres de los templos, o sea, tenían un desastre. Entonces dice que ya Dios había propuesto montar en el campo profético la amonestación del pueblo. Quiero que entendamos esto. Pero resulta que la mujer que iba a tener el primer designio profético de Dios dentro del contexto bíblico, pues se llena de presunción. Y nos dice así, y Jehová les dijo, oíd ahora mis palabras, porque se enoja Jehová. Bueno, resulta que les voy a parafrasear, y déjenme ese versículo ahí. Les voy a parafrasear la historia. Moisés se hace una mujer cusita, empiezan a murmurar los dos y empiezan a decir, ese hombre se hace una mujer cusita, ¿cómo es posible? ¿Y acaso nosotros también no somos, no habla Dios por nosotros? Usted es el sumo sacerdote y yo soy la profeta del pueblo. ¿Qué necesitamos a este Moisés corrompido? Recuerden que Dios es el que ve las intenciones del corazón. Dios no ve lo que vemos usted y yo. Dios ve lo que tiene el hombre internamente. Y Dios sabía que Moisés era un hombre manso. Pues la mujer, el hombre y la mujer murmuran, pero entonces Dios baja, se molesta con ellos y les dice la forma en la que iba a hablar de aquí en adelante con los profetas. Vean qué interesante, porque se manifestaba en forma personal. Recuerden que Dios se manifestaba en una nube de gloria. Y si ustedes leen en Números 12, se dan cuenta que la nube bajó. Hizo Dios que saliera Moisés, que saliera Aarón y que saliera María. Y la nube de gloria llegó y les habló Dios desde la nube. Y les dijo, de aquí en adelante, oíd mis palabras.
Cuando haya, si me pueden abrir ese cuadro ahí, les agradezco. Cuando haya entre vosotros un profeta de Jehová, me apareceré a él en visiones y en sueños le hablaré. Como le habló en visiones y en sueños a los 16 profetas que escribieron la Biblia después de eso. Y los del Nuevo Testamento a todos los libros del Nuevo Testamento hasta Juan. Tenemos que entender que ahí fue donde nació la forma en la que Dios le daba al profeta sueños y visiones. Primero, escogió una mujer que por presunción, y no, si no me quieren creer, veamos el siguiente versículo, que por presunción murmuró contra los designios divinos de Dios y quiso dar a entender que tenía más atributos y calidades que la persona que Dios había escogido. Peligro. Todas las personas que tienen un don profético y que saben que es de parte de Dios, tenemos que cuidarnos de no tener presunción y de lo que nos ha sido dado, no presumir de lo que nos ha sido dado, sino siempre darle la gloria y la honra a Dios y respetar las jerarquías. Eso de que porque alguna persona se dice ser que Dios le habla y que es profeta y hacen dentro de las iglesias lo que les da la gana, como les da la gana, porque conozco congregaciones en este país, Costa Rica, que se dicen que predican profecía, pero que tienen este asuntico de que salvos siempre salvos y de que aquí no hay pecado y que no se preocupe que ya Dios pagó por todos, y con ese cuento usted ve un montón de cosas que no son. Pues Dios, el mismo que teníamos con esta primera profeta de Dios que mencionó, que quiso levantarse a hablar, decir en contra de Dios y de sus ungidos, amigos y hermanos, dice que la nube se apartó del tabernáculo y he aquí que María estaba leprosa como la nieve, blanca, y miró Aarón a María y he aquí que estaba totalmente leprosa. Yo quiero hacerles una pregunta. ¿Por qué al sacerdote no le cayó y le cayó al profeta, a la profeta? Tenemos que entender algo. La persona que predica profecía se vuelve, amigos y hermanos, la voz de Dios. Tiene que tener mucho cuidado porque mayor condenación tienen las personas, y Santiago lo dice claramente. Tenemos que tener cuidado. El sumo sacerdote lo único que estaba haciendo en ese momento era cumpliendo el papel de los ritos y sacrificios que se tenían que hacer. Papel que fue las actas y todos los ritos y sacrificios, sí se los llevó Cristo en la cruz del Calvario porque las cumplió todas. No así la ley moral. Tenemos que entender eso. Así María, pónganme en atención esto, fue echado del campamento 7 días y el pueblo no pasó delante hasta que se reunió María con ellos. Tengo que decirles algo, que ella haya sido la primer profeta que cometió un gran error, y por eso es que la mayoría de los libros que usted encuentra dentro del contexto bíblico de ese error de presunción de María fue que no se les permitió a las mujeres escribir los libros bíblicos, probablemente. Eso es una conclusión que todos los teólogos y algunas personas que hemos estudiado por lo menos este tema nos damos, y es de que el ministerio fue dado de ella, obviamente, pero lamentablemente con esto y con otras cositas que vamos a ver ahí, pero María no dejó de ser la profeta durante 40 años del pueblo, tanto así que después de que Dios la sanó, 7 días descontaminándose, y el pueblo no marchó hasta que se llevaron a la profeta ungida. Más adelante, María fue nombrada. Vean qué interesante para que vean ustedes que la mujer tiene un papel importantísimo, a pesar de que cometa los errores. Y eso que hablé de Eva y esto que hablo de María es para que entendamos que esto de que a veces nos tenemos unas consecuencias, no las hicimos nosotros, pero de ahí, en la palabra del Señor está escrita que la maldad de los padres sobre los hijos hasta que se corte, pues nosotros ya somos libres de toda maldad, pero sí dentro del contexto bíblico estas personas cometieron algunas fallas que no permitieron que la obra o el propósito de Dios se cumpliera a plenitud en tiempos de ellos. Pero aún así no deja de ser importante, porque vea que María, la primer profeta, a pesar de sus fallas, su murmura, ayudaron, es mencionada como las 3 personas que ayudaron a sacar al pueblo de Israel de Egipto. Miqueas 6:4, uno de los profetas
es que Menores escribe sobre ella y dice, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí. Y envié delante de ti a Moisés y a Aarón y a María. Miqueos 6:4. Nunca perdió la mujer la importancia que tenía. Ahora sí, voy con una de las más que me gustan a mí de la Biblia porque son de las más valientas y de las más que hicieron el pueblo. Fue la guerra, una guerrera ella y fue Débora. Débora, la cuarta jueza de Israel. No sé cómo estoy de tiempo, pero este tema yo creo que se me va a llevar a otro programa porque me faltan un montón de mujeres importantísimas. Débora, la cuarta jueza de Israel. Débora fue jueza, profeta y guerrera. Y gracias por el tiempo. Y guerrera. Oigan, vean qué manera de mujer. Les hablé de María para que ustedes entiendan por qué después, cuando se empiezan a hacer los libros escritos 750 años después, porque los primeros los escribió Moisés, pero cuando ya los profetas escritores o clásicos empiezan a escribir los libros, porque es que no aparece ninguna mujer. Es porque María lamentablemente al comienzo y empezó con el pie izquierdo, lamentablemente. Entonces pudo haber sido que eso cortara la posibilidad de, así como Ruth tiene un libro, pero que no fue escrito por Ruth, obviamente, fue escrito por el Gran Concilio, eso es importantísimo, y el libro de Esther también, el libro de Esther y el libro de Ruth fueron escritos por diferentes personas, hombres, no fue escrito por ellas mismas, sino que fueron redactadas hasta años después, una fue hasta 150 años después escrito, o sea, es algo interesantísimo. Pero estas mujeres que les estoy mencionando hoy, sí están relevantes, importantísimas, y fueron como esta mujer, juezas, profetas y guerreras. Vean lo que nos dice Jueces capítulo 4 con respecto a Débora. En aquella época, Débora, una profetisa, seguían las profetas. Estamos hablando, miren qué belleza, estamos hablando de 400 años después, 450 años después, en esas aproximaciones en las que sigue la mujer todavía liderando y no solamente siendo jueza, por eso mujeres empoderadas en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Dice la palabra en Proverbios 31 que la mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Dice que es proveedora, es comerciante, es administradora. Esa la mujer es increíble, pero la mujer en Dios, tenemos que entender, siervas de Dios que quieren ministrar, que quieren servir a Dios, conságrense porque Dios las usa a ustedes como usa a cualquier hombre. Y hasta más, porque las mujeres hasta más bien. Y en esto me gusta porque hay mucha gente, y en algunos de los temas que una vez dice que tiene que ser cortante, que una mujer no puede, porque la Biblia lo dice. Porque aquí estamos no para acomodar la verdad a nadie, sino para decir un escrito está lo que la Biblia dice. Y aquí dice que esta mujer era una de las mujeres más valientes, una profetisa, esposa de Lapidot, juzgaba. Y en el versículo que está ahí, a la par les puse, gobernaba a Israel. O sea, en aquel tiempo a todo Israel. Esta mujer gobernaba a todo Israel. O sea, se hacía lo que ella decía y era la voz de Dios. Dios le hablaba a ella a través de sueños y visiones. Hermana Rita, claro que sí, hay sueños, visiones y son de profecía, todos basados dentro del contexto bíblico. A estas personas se les dio la luz en el momento y nosotros tenemos la luz de la palabra y lámparas a nuestros pies. La palabra y lumbrera nuestro camino. Y dice que la antorcha que nos alumbra en estos tiempos oscuros es la palabra profética, la que hacemos bien en estar atentos. Primera Pedro. Jueces 4 dice que nos era jueces que juzgaba Israel, que gobernaba todo Israel, que estaba en la región montañosa de Efraín y que los israelitas todos acudían a ella para el juicio. Resulta que vienen y este hombre, Javín, que era el rey de Canaán, un hombre que tenía 900 carros, era como decir ahora, como que el hombre viniera con 200 tanques de guerra a atacar, ¿verdad? Entonces el hombre tenía 900 carros de guerra, todos acondicionados, con aprestos, y bueno, era algo increíble. Pero los tenía asediados, ya tenían 12 años de estar asediados, y esta mujer le llega a uno de sus generales, Dios le habla y le dice Dios, vean qué interesante esto, pónganme bastante atención. Jehová, el Dios de Israel, te ha dado esta orden, le profetiza Débora.
ve, marcha al monte Tabor y lleva contigo a 10,000 hombres de las tribus de Neftalí y Zabulón. Yo te traeré al arroyo de Sison, dice Jehová, a Sisara, el jefe del ejército de Javín, con sus carros de guerras y sus tropas, y los entregaré en tus manos. Les marco, el yo te traeré y le marco, los entregaré en tus manos, porque Dios le dice a este hombre, a este general de Israel que se llamaba Barak, le dice que vaya y haga esa cometida. Pero Barak le devuelve la respuesta a Dios. Vean la relevancia, la importancia y la autoridad que tenía Débora en ese momento sobre el pueblo de Israel. El hombre, Barak, que es el general, le devuelve la respuesta a Jehová o a la profetisa y le dice, al oír esto, Barak le dice, si tú vas conmigo a Débora, yo voy, pero si no vas conmigo, yo no voy. O sea, vea que si él reconocía, Barak fue uno de los generales mayores que liberó de los tribus o de los pueblos cananeos y de sus 5 ciudades amuralladas. Increíble, fue uno de los que liberó al pueblo de Israel en tiempos de Débora. Dice, si tú vas, reconoce que Débora era la autoridad y era la voz y la presencia en ese momento que hablaba de la voz divina de Dios. Tienen que entender, el hombre sabía que si no iba acompañado de esa autoridad, le iba a ir mal. Dice, ella le respondió, claro que iré contigo, pero en esta campaña militar, la gloria no será para ti, porque será en manos de una mujer en las que Jehová entregará a Sisara, y de verdad entregó a los reinos cananeos durante el juzgado y la profecía y el tiempo profético que estuvo Débora dentro del pueblo de Israel. Claro que lo liberó, pero vean qué interesante cómo el general, siendo un hombre y siendo encomendado por Jehová Dios a actuar, él reconoce que hay una autoridad en Débora y le dice, si usted no va, que es aquí la autoridad, que es la voz directa de Dios, yo no voy a eso. Las aldeas quedaron abandonadas, se menciona en Jueces 5:7, que era Débora para el pueblo de Dios. Si me indican la hora, porque qué lindo, qué belleza, qué bonito es hablar de este ministerio tan hermoso que tienen todas las mujeres. Y gracias a todas las hermanas, la hermana Jessie, a toda la gente linda de la iglesia también allá de Renovación Cristiana en Pital. Que Dios me les bendiga. Ok. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel. Habían decaído hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Jueces 5:7. Es importantísima y súper relevante la participación de Débora dentro de esto. Por favor, si me ayudan con la hora, porque no sé cómo estoy, las disculpas del caso. Hulda fue otro de los profetas que se mencionan dentro del contexto bíblico, pero que nosotros tal vez no hemos escuchado mucho porque no hay algo muy referente a ello, pero amonestó al pueblo de Israel en tiempos de Josías, 640 años antes de Jesucristo. Tenemos que estar, gracias, ahora sí, tenemos que estar bien pendientes de las etapas cronológicas en las que las profetisas actuaron dentro del contexto profético del pueblo de Dios. Gracias. Dentro del pueblo de Dios, nos damos cuenta que empezaron en 1500, siguieron al año 1050, del año 1050 siguieron todavía en el 750, hablamos del 640, y ahí para abajo siguen todavía habiendo profetisas. O sea, entendámonos, no es que no existieron, es que con la primer profetisa, con lo que ocurrió ahí, tiene que haber ocurrido algo, como lo que ocurrió con el sacerdocio también, obviamente, y que no permitió que se ejerciera el ministerio que fue dado en primera instancia a la mujer. Entendamos eso, que fue dado en primera instancia a la mujer, aunque sabemos que el don profético a hoy en día, obviamente, ¿verdad? La Biblia nos es bien claro y referente, dice que todos pueden profetizar. ¿Por qué hoy todos podemos profetizar? Porque ya tenemos las profecías y el espíritu de los que profetizaren tiene que estar sujeto a los profetas. Voy a ver Hulda y terminamos y vamos a dejar las otras
profetisas que nos quedan y las falsas profetisas, porque en la Biblia también hubieron falsas profetisas, mencionándoles rápidamente aquellas o aquella que se opuso a Nehemías y para que se reconstruyeran los muros de la ciudad. Era algo increíble, aquel asedio que había de aquella mujer, una mujer que tenía un don de adivinación y falsa profecía. Ok, Ulla vivió en la época del rey Josías. Ya lo mencioné, quien reinó con rectitud en el año 640. Esta mujer profetizó que la ira de Dios vendría sobre el pueblo inicuo de Judá, pero que Josías sería bendecido. Segunda Reyes 22, 14 y 20. Y siempre me gusta ponerle las referencias bíblicas, porque aquí en los enigmas de los tiempos no nos sacamos nada de la manga. Todo lo que nosotros hablamos aquí es con un escrito, tienen que entender. Esta mujer hizo lo que le toca hacer a los profetas. Profetizó que la ira de Dios vendría sobre un pueblo que no se había arrepentido, sobre un pueblo que no quería volverse a Dios y dejar sus caminos torcidos y buscar senderos rectos para sus pies. Amigos y hermanos, recordemos que también hemos venido viendo en estos 3 programas que la profecía es de amonestación. La palabra profética le indica a usted arrepentimiento, le muestra el por qué usted debe arrepentirse, a dónde va el mundo, a dónde se dirige usted. Por eso es importante que nosotros estudiemos estos temas. Amigos y hermanos, quiero quedar aquí y recordarles a todos ustedes de que los Enigmas de los Tiempos tiene su plataforma en el canal de YouTube y que nos pueden buscar como los Enigmas de los Tiempos CR, ver estos programas de la radio 930 Radio Costa Rica todos los miércoles a las 3 de la tarde y seguirnos a través de los diferentes medios y plataformas que esta radioemisora pone para usted. Mi nombre es Freddy Peña. La próxima semana quiero que me pongan eso en pantalla. Vamos a ver las falsas profetizas. Vamos a terminar las dos o tres profetizas que nos quedan y luego vamos a ver las falsas profetizas que hubieron también dentro del contexto bíblico y empezaremos a ver, no se lo pierda, porque empezaremos a ver a Nostradamus y a todos esos vaticinios y vaticinadores y toda esa gente que se ha creído hasta el día de hoy iluminada, qué tanto tienen que ver con las profecías bíblicas, qué tanto es simplemente una predicción, que vimos que profecía y predicción es diferente, pero eso es tema para el próximo miércoles aquí en los Enigmas de los Tiempos. Que Dios les bendiga. Cada vez más violencia, más maldad.